En medio del caos, empecé a conocer el corazón oscuro de la gente, porque poco a poco fui siendo su víctima en situaciones injustas que callé, hasta llegar al punto de ahogarme en mi propio silencio y desear la muerte por encima de todas las cosas que había logrado y podía llegar a ser. Mis inicios en los grupos de investigación de la Universidad Regional Central se remontan al año 2012. En aquel tiempo tenía alrededor de 21 años de edad, pero físicamente parecía una adolescente. Inclusive, en la actualidad, mi contextura se asimila a la de una persona de 20. En aquel tiempo, la muerte de mi padre en el año 2011 había generado ciertas dificultades económicas en mi familia, así que solicité ayuda al bienestar universitario y ellos me dieron el almuerzo gratuito a cambio de trabajar 20 horas mensuales. Uno de los trabajos que acepté para cumplir esas horas fue cuidar una de las salas de informática de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Ahí conocí a varios estudiantes que estaban más adelantados en la carrera y uno de ellos pertenecía a un grupo de investigación. Esta persona, de la cual obviaré el nombre por los relatos que contaré más adelante, me recomendó y pude entonces entrar a Fuentes de Energía, el grupo de investigación del docente Misael Amón. Para ese tiempo, el grupo estaba conformado por un estudiante de maestría, un auxiliar de investigación y 2 estudiantes más. Al inicio, todo se manejaba bajo los estándares profesionales y yo estaba respaldada bajo la buena influencia y compañía de mi mejor amigo, quien también había ingresado por recomendación del estudiante de maestría. Sin embargo, el tiempo transcurrió y en un año mi querido amigo tuvo que irse, porque consiguió prácticas en Bogotá. De esa manera, al quedarme sola en el grupo, la persona que me recomendó inició a acercarse en algo que yo pensaba era solo una amistad sin pretensión alguna. Pero más adelante comenzó a mandarme mensajes a mi celular y a Facebook que denotaban coqueteo, ante lo cual hablé claro y le manifesté que yo no quería nada con él, que en realidad no quería nada con nadie. En aquella ocasión, las cosas pararon ahí. Es más, fue un alivio conocer que esta persona había conseguido pareja y que ya no me molestaría más, pero estaba equivocada. Para el año 2013 trabajaba con el grupo del profesor Misael y también empecé a involucrarme en las actividades del profesor Asmodeo Escobar, hasta que en el año 2014 acepté trabajar de lleno como auxiliar de investigación en el grupo de investigación Hey Kamerline. En el mismo año, este había crecido y muchos de los integrantes empezaron a adoptar los mismos comportamientos de su líder. En mi caso, yo evadía ser parte de las conversaciones pesadas donde el tema principal era sexo. También evitaba darme por entendida cuando hacían ciertos comentarios vulgares hacia mí, o no respondía a preguntas con doble sentido tales como si me gustaba jugar al peluche o desde hacia cuánto no jugaba. En mi día a día escuchaba insultos todo el tiempo, la mayoría dichos a la espalda de los agraviados, en otras siendo testigo directo de cómo las personas se sentían mal por esto. Mi forma de evadir estas situaciones era el silencio, y en otras huía con disimulo. De cierta manera, huir me había ayudado a conservar un poco de mi esencia, porque amaba investigar y también enseñar. Para mí, el conocimiento siempre fue el timón de mi carrera profesional, y me encantaba aprender. Más tarde, la maleza de los asuntos ya olvidados volvió, y trajo consigo a aquel pretendiente descrito con anterioridad, quien había terminado con su novia. Esta situación fue conocida por integrantes del grupo de investigación, quienes intentaron hacerme cambiar de parecer cuando él siguió pretendiéndome y yo lo volví a rechazar. Esto me colocó en un contexto incómodo, donde yo evadía y evitaba decir cualquier comentario al respecto. En ese ir y venir, la presión no se hizo esperar, y un día llegaron a la oficina Cristian Mefisto, Daniel Bacus y él, con el objetivo de que yo diera un sí a cualquier cosa que me propusieran. Entonces empezaron las preguntas que, aunque no quería responder porque pertenecían a mi vida privada, tuve que hacerlo. Me indagaron la razón de mi soltería, si esperaba que alguien diferente a mi pretendiente llegara a mi vida, cómo me gustaban los hombres y por qué no aceptaba al compañero si era tan buena persona. Me dijeron que no podía aspirar a mucho y que en realidad a mi vida se presentaba una buena oportunidad que yo estaba desaprovechando. Cuando mi respuesta, si aceptaba al compañero como novio, fue negativa, ellos se burlaron.
pero así como llegaron, se fueron. Sin embargo, nunca imaginé todo lo que desencadenaría este encuentro tan perverso, ya que se prestó para que se difundiera el rumor de que yo era lesbiana. Y aunque parezca una acusación poco objetiva, en su momento me hizo daño, porque yo no era lo que ellos decían. A raíz de esto, mis amigas más cercanas fueron dadas en medio de los rumores como mis posibles parejas. Esta situación fue difícil para mí y también para ellas. En ese momento, absorta en ese medio, no lo entendía. Ahora sé en el contexto machista en el que me encontraba. Sé muy bien que el rumor es sexista y que puede que para ellos haya sido inofensivo y gracioso. Sin embargo, para mí generó una situación social perturbadora, donde algunas compañeras tomaron cierto distanciamiento y otras de manera más explícita me preguntaron al respecto. Más adelante, además de este chisme mal infundado, la situación desbordó en acoso laboral y sexual. Fue así que, como yo no respondía de manera positiva a la pretensión de que fuéramos algo más que amigos, él inició a ser grosero conmigo. Su actitud cambió de ser pasiva y amigable a desafiante e insultante. Al inicio, se metió con mi trabajo. Empezó con comentarios malintencionados respecto a lo que yo hacía. Me acusaba de no ir a la oficina e incumplir con los objetivos de los proyectos. Luego, esos comentarios se convirtieron en regaños y en gritos, hecho que las personas de mi alrededor empezaron a notar. Un día, yo estaba trabajando en la oficina con otras compañeras y empezó a ofenderme. Cuando esto pasó, una de ellas, llamada Luisa, sintió rabia por el trato que me estaba dando y le contestó que si quería gritarse fuera a la plaza de mercado, porque eso no era una verdulería. Fue un acto valiente y le doy el mérito a su personalidad alegre y asequible, porque ahora, cuando la recuerdo, diciendo en su acento paisa que se callara, me causa gracia. En ese punto de mi vida, yo aún no perdía toda la fortaleza de mi ser, pero sí estaba asustada. Y lo estaba porque no solo eran situaciones públicas de acoso laboral, sino que se anexaron eventos de acoso sexual. Este personaje empezó a visitarme en la oficina cuando me encontraba sola, cuando mis otros compañeros estaban trabajando en el laboratorio. Llegaba, se sentaba a mi lado y se quedaba mirando lo que hacía. A veces me preguntaba algo, o en ocasiones se quedaba ahí, sin hacer nada. Yo me sentía intimidada y me limitaba a contestar lo que me preguntaba. Sin embargo, a pesar de mi evidente rechazo y de que prefería trabajar en casa para evitar la oficina y este tipo de situaciones, en ocasiones tenía que ir porque requería de material explícito que solo se obtenía desde las IP de la universidad, así que no siempre lo podía evitar. En una de esas ocasiones, mientras yo estaba trabajando en el computador, él llegó y se paró justo detrás de mí y me acorraló colocando una mano al lado derecho del escritorio y otra al lado izquierdo, y su cara muy cerca de la mía. En ese momento, a pesar de que mi madre me había inculcado el huir lo más pronto posible, yo me paralicé. Yo no sabía qué hacer. No tenía control de la situación y llegué a pensar que me iba a hacer algo. Tuve miedo. Estaba sobrepasando el espacio personal y era presa fácil. Para que entiendan un poco el contexto de tan absurda situación, pueden imaginarse a una persona de 1,80 m de estatura, corpulento y gordinflón, respecto a una niñata de debilucha de 1,5 m. No tenía las de ganar, en ninguna posible circunstancia. Así que después de eso decidí renunciar. Ahora bien, bajo este orden absurdo de ideas, fue claro que esto me perturbó, pues las pesadillas se volvieron frecuentes. Tenía sobresaltos en todo momento. La incomodidad me asaltaba en cualquier lugar y poco a poco perdí la confianza en casi la mayoría de mis compañeros hombres. Tanto así que establecer relaciones sentimentales fue muy difícil, porque a raíz de esto yo no permitía que se acercaran demasiado a mí. Solo entablaba amistad con aquellos con quienes me sentía segura, a quienes apenas conocía. Me costaba mucho establecer cercanía y por tanto me era necesario aclarar que me era difícil aceptar demostraciones de cariño, pues el contacto físico me molestaba. No soportaba que me tomaran de la mano o me abrazaran o me tocaran, y muchos no lo entendían.
El trasfondo es que sentía miedo y entraba en pánico cuando alguien se me acercaba demasiado. Aún en estas circunstancias, no renuncié. Pedí que él dejara de ser mi jefe inmediato y empecé a trabajar en mis proyectos. De todas formas, se alejó de mí y volvió con su ex. Después de este impasse, le abrí la puerta al miedo. Fue una situación que robó mi calma y mi tranquilidad. Y aunque el dolor aún no me alcanzaba por completo y luchaba por salir adelante como siempre lo había hecho, hubo situaciones que terminaron por opacar todo lo que quería llegar a ser. Esas las conocerán mejor en el siguiente capítulo.